Dios les bendiga, soy el pastor Gilberto Gutiérrez de la Iglesia Bautista de México DF. Me da mucho gusto saludarles en este día lunes 12 de febrero 2018. Seguimos estudiando los proverbios de Salomón, sabiduría práctica para ser feliz. Y recuerdan, hemos iniciado una miniserie dentro de la serie general que se llama Las comparaciones son odiosas pero útiles. Esta es la cuarta parte. El proverbista hace una comparación entre el carácter, las ideas, las actitudes, acciones y resultados de la vida de una persona necia contra el carácter de las actitudes, acciones, resultados de la vida de una persona sabia. Lo sigue haciendo así en estos pasajes, versículos 8 y 9 de Proverbios 10, pero ahora se enfoca especialmente en los resultados de una vida sabia o una vida necia. Leamos el texto, dice así: El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. El método para darnos una enseñanza sigue siendo el de contraste entre el sabio y el necio. En este caso se concentra en los resultados, ya dijimos, los resultados correspondientes a cada estilo de vida. Reflexionemos brevemente en lo que dice cada parte del texto y después puntualizaremos las enseñanzas más importantes que nos imparte. Versículo 8. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de labios caerá. Una clave de vida es mantener la disposición para aprender. La necedad es cerrar las puertas al aprendizaje. Estar dispuesto a aprender siempre es de sabios. Cerrar las puertas para el aprendizaje es de necios. Versículo 9. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Ser honesto es tener la posibilidad de vivir confiado y dormir en paz. En cambio, el que transgrede la moral de Dios siempre estará en peligro de ser destruido. He aquí algunas enseñanzas muy prácticas que nos presenta el pasaje. Es mejor aprender cada día que estancarse. Podemos decir lo siguiente: la vida es un proceso de aprendizaje. Detener el proceso de aprendizaje en la vida es una necedad. Aprender es vivir. Estancarse es morir. Aprender de otros es una bendición y despreciar la sabiduría de otros es desperdiciar la vida y despreciar la vida también. Esta enseñanza es en realidad parte del discipulado del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento también. Él abordó el tema en el Sermón de la Montaña cuando dijo: Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Esto está en Mateo capítulo 5, versículo 5. La palabra manso se usa en aquella época y en nuestra época también para designar a un animal que ha aceptado el gobierno del hombre sobre su vida. Es decir, un animal que no es bruto, sino manso, uno que obedece a las señales de su amo y que sirve para algo. Podemos definirlo aplicándolo al ser humano. Podemos definirlo como la capacidad de aprender, la disposición para aprender de otros, la disposición de ser alumno, de someternos a la enseñanza de otros. La mansedumbre entonces es la perfectibilidad o la posibilidad de ser perfeccionado. Quintiliano, el profesor romano de oratoria, dijo respecto a algunos eruditos: sin lugar a dudas serían excelentes alumnos míos, si no estuvieran tan convencidos de que todo lo saben. A dichos eruditos les faltaba la sabiduría de la mansedumbre, esa que se puede describir también como humildad, esa humildad que nos permite aprender de cualquiera, esa humildad que hace que el liberal aprenda del conservador y hace que el conservador aprenda del liberal. Esa mansedumbre del humilde que sigue siendo joven aprende del viejo, o siendo viejo aprende del joven. Esa humildad, mansedumbre, que nos permite crecer en la vida cristiana, porque nunca creemos haber llegado, porque nunca creemos saberlo todo. No hay cosa más aberrante que un ignorante o uno que solo sabe lo fundamental y que no quiere saber más. Si así hubiera sido la gente a la que el Señor Jesucristo hablaba allá en el Sermón de la Montaña, nunca les hubiera dicho mansos, pero les dijo: bienaventurados los mansos. Les hubiera dicho que insensatos, pobres de ustedes que no son mansos. Pero no, dijo: bienaventurados los mansos, porque eran gente humilde, pero dispuesta a aprender. De hecho, se habían hecho sus discípulos, estaban ahí sometidos a Él como maestro para aprender de Él. En el lenguaje de Proverbios podemos decir que esa gente era sabia, sencillos, pero sabios. Este proverbio se relaciona íntimamente entonces con la bienaventuranza de Jesús en Mateo 5:5. Podemos entonces traducir esta bienaventuranza de la siguiente manera: qué dichosos son los que se dejan enseñar, los que tienen suficiente humildad para darse cuenta de su ignorancia y son capaces de aprender de cualquiera, porque sabrán tanto que serán dueños de la tierra. Qué felices son, o bienaventurados, los sabios que aprenden cada día.
En segundo lugar, o la segunda enseñanza, es mejor ser honesto y vivir en paz que ser un tramposo siempre en peligro. La vida debe vivirse en plenitud. Estar escondiéndose siempre es morir. La honestidad nos acerca a la felicidad, la deshonestidad nos aleja de ella. La honestidad puede hacernos diferentes, contrastantes, y la deshonestidad puede convertirnos en gente del montón. La sabiduría de la honestidad es tener una vida diferente, contrastante, ya dijimos, mientras que la vida común y consensuada nos encamina hacia la destrucción. También este tema fue tratado entonces por el Señor Jesús en el Nuevo Testamento. Se trata de escoger un estilo de vida y por lo tanto los resultados, y no solamente la forma de vivir, sino a dónde vamos a llegar. Y nosotros debemos elegir correctamente. La diferencia es demasiado seria como para dejar que las circunstancias decidan por nosotros, o como para permitir que las emociones o influencias ajenas nos hagan decidir sin reflexión. La vida puede ser una gran bendición, puede ser una aventura de fe llena de frutos que abunden para gloria de Dios, o puede ser una carga, una desventura de frustración, estéril y sin gloria eterna. La diferencia es una decisión. ¿Vamos a ser sabios o vamos a ser necios? ¿Vamos a ser personas honestas y honorables o vamos a ser personas deshonestas? Debemos elegir el bien sobre el mal, pero también debemos elegir sobre lo fácil, lo especial. La mayoría de la gente vive en la mediocridad, más o menos cree, más o menos es fiel a Dios, más o menos tiene convicciones, más o menos es responsable y más o menos se entrega a una convicción, como si Dios nos hubiera amado más o menos o salvado más o menos. Cuando el Señor habló de entrar por la puerta estrecha y de andar por el camino angosto, habló de elegir sobre lo fácil, lo especial. Vamos a leer los textos. Esforzaos en entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Esto está en Lucas 13:2. Otro pasaje de la Escritura dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Esto está en Filipenses 1:27, lo escribió Pablo. Y otro pasaje, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, Hebreos 12:4. Es tan sutil la tentación de hacer lo que todo mundo hace, lo que todos los demás hacen y convertirnos en mediocres, que muchos optan por ese camino. El camino andado por las multitudes, el camino fácil de una vida de componendas con el mundo. Una vida que hace lo que todo el mundo hace, con la filosofía esa de todo mundo lo hace. Al fin que todos son así. Pero algunos eligen el camino especial, el camino de las minorías seleccionadas, el camino que el Señor nos recomienda, el camino de la vida eterna, el camino del bien, el camino de la rectitud, el camino de la honestidad. Debemos elegir lo bueno y sobre lo bueno debemos elegir lo mejor. En ocasiones, nuestras elecciones son mal tomadas porque solo pensamos en el momento y no calculamos el futuro. Lot, por ejemplo, en Génesis 13:8-17 nos cuenta esa plática que tuvieron él y su tío Abraham, y Lot escoge equivocadamente una tierra donde había riego, donde había verdor, porque tenían muchas ovejas, y se estaban peleando los pastores de Abraham, que cuidaban sus ovejas, con los pastores de Lot, que cuidaban sus ovejas. Y Abraham le dice, no peleemos, somos parientes, escoge tú, te vas a la derecha, yo me iré a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha, ¿qué escoges? Y Lot escogió una tierra donde había, insisto, verdor y había agua para las ovejas. Pero resultó que finalmente llegó a vivir en Sodoma y por poco es destruido con toda su familia. Insisto, hay ocasiones en las que escogemos por parámetros materialistas o por parámetros incorrectos y posiblemente no escojamos bien. Es por eso que no solo debemos pensar en cosas buenas, correctas y lícitas, sino en cosas que sean entre lo bueno y lo mejor, que edifiquen, que convengan. El entregar nuestra vida a Jesús es lo mejor que podemos hacer, y una vez que somos de su pueblo, debemos mantenernos en el camino angosto de las elecciones correctas. Y se cumplirá en nosotros lo que dice este proverbio. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Caminar en integridad es entrar por la puerta estrecha de la que habló Jesús y andar el camino angosto del que habló Jesús. El proverbista insiste, se trata de una decisión, una elección personal. Hermanos y amigos, seamos sabios,
Elijamos aprender cada día. Elijamos hacer las cosas bien y experimentaremos la bendición de una buena vida. ¿Qué mejor que eso? Espero que esto sea útil para usted y me encantaría encontrármelo el día de mañana. Hasta pronto.